tiempo de otoño. Está cayéndose todo. Las hojas están poniéndose amarillas. Amarillas, rojas, rojizas, bien bonito. Pero ya se está yendo el verano, ya no más verano. Bueno, amigos, y yo igual, como siempre, les vengo a traer algún mensaje de mis experiencias, de mis vivencias, de lo que he aprendido, para ayudarlos en su camino, para aquellos que esta semana me he estado escribiendo con personas que la verdad es que les digo que están en dolor, están perdidos a sus familiares y están desesperados. Esa época de dolor es muy dura, muy complicada. Es que vas a tener que pasarla porque el duelo es una parte que es necesaria, no la puedes evitar, no la puedes saltear, es imposible. No hay una fórmula, cada quien tiene su duelo a su forma, a su manera, cada quien lo pasa diferente. Yo cuando tuve que pasar el duelo por mi madre, por mi padre, yo lo que me daba era por meterme en los libros. Eso es lo que me daba a mí, pero a mi hermana no le dio igual que a mí. A ella le daba por hacer cosas. Se ponía a limpiar la casa, ordenar, sacaba todos los roperos abajo, tiraba todo para abajo y lo volvía a poner otra vez. Ella tenía que estar haciendo algo. Mi hermano igual, lo mismo. Se iba a trabajar desde que se levantaba hasta por la noche haciendo algo, tenía que estar haciendo algo y cuando no hacían algo se sentían re mal. Y yo tenía que al revés. Lo mío me daba al revés. Yo tenía que estar sola, yo tenía que estar leyendo, meditando, buscando meditaciones, buscando información en la internet, los libros. Esa era mi forma y la de ellos era diferente. O sea, toda persona tiene su librito, tiene su forma de hacer las cosas y nadie es igual. Todos toman las cosas diferentes. Yo me fijo en las personas, por ejemplo, en donde yo trabajo, un enfermero perdió a su papá. Yo le pregunto, porque yo sabía que siempre le preguntaba por su papá. Me dice, no, mi papá falleció hace una semana. Y yo voy como a acercarme, tuve la intención, ¿no?, de abrazarlo, de decirle lo siento, qué sé yo. Él sentí como, no llegué a hacerlo porque sentí la energía que se repelía. Él estaba como repeliendo todo eso, como que él repelía esas cosas, como que él no quería, no soportaba que en ese momento nadie lo fuera a abrazar, nadie lo fuera a hacer nada. Y lo que se refugiaba era detrás de los chistes, detrás de reírse, detrás de las bromas. No quería hablar del tema para nada, no quería tocar el tema para nada. Sabrá Dios cuando estaba solo qué haría, ¿no? Pero no dejaba que nadie ni siquiera se le acercara a decirle, mira, siento lo que te está pasando o algo así, ¿no? Así que bueno, no, todos son diferentes, todos toman esto de una forma diferente. El duelo es diferente para cada cual, así que no hay una regla, no hay una fórmula, no hay un librito escrito para cada persona, es imposible. Entonces lo importante aquí es que si perdiste a un familiar, el duelo lo pases a tu forma, pero siempre teniendo mucho cuidado de no caer en una depresión, porque eso es bien malo, que te enfermes, que no puedas salir de esa depresión. Yo había días que trataba de aunque sea salir afuera y respirar el aire, porque yo me sentía muy mal. Pero bueno, yo leía mucho, me volcaba en los libros, esto me ayudaba a mí. Hay que buscar una cosa que te ayude. Cada quien tiene una cosa que lo ayuda, porque cada quien es diferente. Cada quien sabe qué es lo que lo puede ayudar para sentirse menos, que sea menos ese dolor. Y lo que te sirva, y eso es lo que tienes que utilizar. Hay quien tiene que ir a terapia, hay quien tiene que ir a las sesiones de terapia con un profesional,
también de eso. Pero claro, la mayoría de los muchos tanatólogos, la mayoría de ellos no te van a hablar de la vida después de la vida, te van a hablar te van a ayudar en lo que es emocionalmente, te van a apoyar, y te puede servir muchísimo. Hay personas que les sirve muchísimo. A mí no me hubiera servido un tanatólogo porque lo que yo estaba preocupada era en qué pasaba con ella, qué pasaba con mis padres, qué iban a hacer después. Yo tenía mucha información ya de antes de mi experiencia, pero no había tenido esta experiencia de perder un ser tan cercano mío, ¿no? Entonces para mí era muy doloroso el hecho de que yo quería tener experiencias más profundas para yo saber que estaban bien, y hacia eso me volqué. Empecé a leyendo libros, y bueno, ahí empecé a comparar con todas mis experiencias y a ver que todas las experiencias que yo había tenido pues se concordaban con todas esas cosas que escribían ellos en sus libros, como Michael Newton, cómo él habla de las experiencias de los pacientes de él, cómo le hablaban de cómo era la vida en ese otro lado, cómo se aparecían los seres que ya estaban fallecidos en los sueños, en las experiencias que tenían. También las lecturas mías me dieron a saber que existían otra vida, que había un futuro para ellos, que existían ciudades, que había una antesala, que llegas allí y primeramente te reciben, y si saliste muy enfermo de este lugar, pues pasas como si fuera por el hospital del cielo, donde va a haber, por decirlo de alguna manera, personas que son como los enfermeros o los doctores del cielo, que vienen a hacerte la transición mejor, a que tú te puedas sentir mejor para poder internarte en ese otro mundo, en ese otro plano tan diferente de energías y frecuencias. Entonces todas estas cosas que fui aprendiendo ahí de a poquito y las fui comparando con todas mis experiencias, me dieron la pauta, ¿no? La seguridad, la tranquilidad, la confianza de que mis padres estaban bien. Ya luego, pues bueno, empecé a tener más comunicaciones con ellos, pero en un principio, en los primeros 2 meses, apenas yo tuve nada, ¿no? Apenas, bueno, la vez que mi madre, ese día, era el día de ella irse, ese día por la mañana tempranito, que yo me desperté, lo primero que una voz me dijo, y no fue un pensamiento, esto es una voz audible en mi oído que me dijo, y me habló en inglés: "You can go and come back between 17 and 19. You can go and come back between 17 and 19. Puedes ir y regresar entre las 5 y las 7. Justamente mi madre empezó a empeorarse en el hospital a las 5 y falleció entre las 5 y las 7, antes de las 7, o casi sobre las 7. O sea, esa persona dijo, yo me di cuenta que no era que me estuviera hablando a mí, yo escuché una conversación. O sea, a veces uno puede escuchar conversaciones entre ellos, entre los seres que están hablando. No quiere decir que te estén hablando a ti, están hablando entre ellos. Y por alguna causa se filtra la comunicación, como en un teléfono cuando tú estás hablando y se filtra y se cruza una llamada y tú oyes la comunicación de otro. Eso me pasó a mí. Me dejaron saber, yo digo que me dejaron saber porque se me permitió esa comunicación de alguna manera, esa escucha de alguna manera, pero no era que ella me estuviera hablando a mí, y eso lo tenía claro yo. Esa voz después la pude reconocer cuando yo tuve el primer encuentro con mi mamá. Estaba con esta señora a la cual pertenecía esa voz que ya yo conocía de antes. Ella estaba hablándole a otra persona, y yo lo que supongo es que a la persona que iban a enviar para recibir a mi madre, o para el momento de la transición de mi madre de fuera de su cuerpo, le estaba diciendo la hora en que podría ir y regresar. O sea, ir a dónde, aquí a la tierra, al plano físico. Es lo que yo me imagino, porque esa voz era audible por completo, real por completo, y nada que mi pensamiento, nada que si me imaginé, no. Era como que ahora mismo ustedes están escuchando mi voz, así, clarito, en mi oído. Entonces, bueno, yo ese día fui para allá y ya yo sabía que algo iba a pasar entre las 5 y las 7. Y estaba atenta, ese día ya se fue. Así que, como les digo, a principio no hubo mucho, tuve que esperar 2 meses para que fuera la primera comunicación fuerte.
pero sí hubo estas señales, estas voces que me venían ya preparando. Y luego ya tuve que esperar como 2 meses, y esos 2 meses la única forma que yo pude de pasarlo, ya les digo que fue sumergiéndome en los libros, buscando información, porque era lo que a mí me calmaba. Lo que a mí me calmaba era eso. Lo que calmaba a mi hermana, por ejemplo, era ordenar closet, tirar toda la ropa abajo, limpiar la casa. Lo que calmaba a mi hermano era irse a trabajar y meterse todo el día debajo de los botes haciendo mecánica. Todos buscamos una forma diferente, pero al final del día los tres nos apoyábamos, conversábamos unos con otros, nos dábamos fuerza el uno a otro, y esto es muy importante también, porque no nos quedamos solos a la hora de pasar esto, sino que tuve mi apoyo desde el mundo espiritual, pero también desde aquí, desde mis familiares de la tierra de aquí, sobre todo de mis hermanos. Pero del mundo espiritual ella se encargó también. La primera noche que mi mamá, que la dejamos, nosotros fuimos al hospital ese día, ella tuvo que partir ese día, se tuvo que ir, y bueno, tuvimos que dejar, va a llegar el momento en que tienes que dejar el cuerpo, tienes que dejarlo y irte. No te puedes quedar con él, lo van a llevar y en el hospital se lo llevan a donde tienen que llevarlo, por supuesto, y tú te tienes que ir para tu casa. Ese momento fue un momento muy doloroso para mí. Para mí el hospital quedaba cerquita de nuestra casa, a 10 minutos, 7 minutos, podíamos ir caminando. Y yo vine destrozada para la casa, estaba quedándome en casa de mi mamá, que era la casa que estaba cerquita de ese hospital. Yo no, porque mi casa estaba a 4 horas de distancia en carro, pero la casa de mi mamá era a 7 minutos del hospital. Pues vine caminando y llegué a mi casa, estaba mi papá todavía vivo, y yo quería disimular delante de él para no llevar ningún dolor. No quería decirle todavía, porque papi estaba bien enfermito. Yo sabía que él no iba a resistir mucho eso. Y entonces él estaba en la sala, dormía en la sala, y para que la persona que lo cuidaba, que se quedaba a dormir en la casa en la noche, tuviera más espacio para estar cerca de él y eso. Bueno, pues yo me fui para el cuarto y yo llorando sola hasta que él no me oyera. Lo primero que esa noche pasó fue que la planta que colgaba de la sala, una maceta que colgaba con una hojita de esas que nosotros le decimos en Cuba malanguita, pero es como, aquí se le dice de otra manera, pero son muchas hojas verdes que caen como si fuera una enredadera verde, así de hojitas. Jamás en la vida había pasado eso se cayó contra el piso y se reventó. Yo noté eso raro, pero bueno, me levanté, cogí, barrí todo, la tierra, todo. Me voy para el cuarto y el teléfono empieza a sonar. Cada vez que yo levantaba, de 3 veces sonó, cada vez que yo levantaba ese teléfono, el teléfono daba estática. Cada vez que levantaba el teléfono daba estática. ¿Qué pasaba antes? No pasaba, porque cada vez que sonaba antes, alguien salía al teléfono. Aunque fuera equivocado, por alguien salía, pero no era que sonara el teléfono y hiciera estática. Yo sabía que mi madre se estaba tratando de comunicar. Yo sabía que ella es como yo, nos parecemos en ese sentido, somos muy atrevidas, somos de meternos por el ojo de una aguja cuando queremos algo. Yo le había dicho ya antes que ella se fuera, que se comunicara conmigo, que yo iba a estar esperando esa comunicación, que me dejara saber que estaba todo bien, y ella trataba de hacerlo. Como era nueva en ese lugar, trataba de hacerlo de la forma que podía. Movía objetos, llamaba al teléfono, pero yo no escuchaba nada al teléfono, solo, ya les digo, solo estática. Luego me quedo dormida esa noche y nada, tuve que esperar. Creo que fue a la semana, a los 2 meses ella se presentó, pero a la semana yo tuve una salida de mi cuerpo donde yo la vi en el umbral. Ahí, como les contaba en otros videos, yo la veo a ella, que ella estaba recién llegada, que estaba esta señora que yo reconocí su voz inmediatamente, que fue la que me habló, que estaba conversando con ella y calmándola y consolándola, porque mi madre estaba desconsolada, estaba llorando y no había forma de calmarla. Cuando yo entro en la habitación, esta señora, este ser, que yo pienso que es una guía, me dice
dice que me siente en una silla, que me espere, y yo le digo que no. Para mí, yo no podía esperar ni un segundo. Yo fui directo a mi madre y la abracé, y mi madre, fue como que en ese abrazo algo pasó. Es como que nos dijimos todos sin una palabra. No hubo una palabra, solo suspiros de la parte de ella, de la parte mía, la parte de ella, unos suspiros de esos que venían del alma, y de mi parte también, que nos dijimos todos sin decir nada. Ahí esta señora, esta mujer, que era una mujer normal de 40 y pico de años, pelo cortito, piel blanca, normal, bajita, no tenía nada de otro mundo, ni luces, ni alas, ni nada. Esta señora estaba con mi madre, y ella se alejó un poco y nos dejó espacio. Muy respetuosa, nos dejó espacio, pero al principio ella no quería que yo me metiera, pero como vio que no había nada, que no iba a poder impedirlo, pues se alejó y nos dejó el espacio. Cuando terminamos de abrazarnos y todo, pues yo me salí, me fui para mi cuerpo otra vez, y se acabó la experiencia. De ahí tuve que esperar 2 meses. Esos 2 meses fueron bien duros porque yo quedé muy mal. Yo era muy pegada a mi madre y a mi padre. Tal vez no tan pegada a lo que es físicamente, de que estuviera en la casa de ellos todo el tiempo. Yo iba mucho, pero no podía ir todo el tiempo porque yo trabajaba y vivía a 4 horas de distancia, pero sí venía cada rato. Lo mínimo que me demoraba sería 15 días para venir, pero siempre venía, me quedaba una semana con ellos, y cuando venía les cocinaba, los chiqueaba, les ponía a ver películas con mami, los sacaba a la calle a pasear, a comer helado, a la plaza, donde fuera. Trataba de siempre hacerlos distraer, y conversábamos mucho, y así cosas que a mí me hacían bien, a ellos les hacía bien. Entonces, bueno, yo tuve que esperar 2 meses, y en esos 2 meses yo busqué mucha ayuda en los libros y en conocimiento, buscando conocimiento. No me quedé sentada, no me quedé ahí esperando que alguien, no, yo salí a buscar yo sola estos conocimientos, y los comparaba con todas mis experiencias desde pequeña, los comparaba con esas experiencias, de ahí yo, pues esto me hacía sentir a mí calmada. Había veces que era bien duro esto, no sé si a ustedes les ha pasado, me pueden dejar comentarios, déjenme comentarios de su experiencia. Bueno, a veces me sucedía que yo me iba a dormir, y cuando yo me despertaba, en el momento ese de despertar, yo no me acordaba que ellos habían ido, y yo casi que ya estaba toda despierta ya, y para mí estaban ahí, y era muy duro cuando de repente caí en cuenta que no estaban, y eso me daba bien. Era muy fuerte eso. A mis hermanos no le pasó eso, ellos nunca le pasó eso, pero a mí sí. Yo me despertaba y era como que para mí ellos estaban ahí todavía, y eso era muy duro para mí. Y entonces nada, después de los 2 meses empezaron las comunicaciones, que eso acabó de tranquilizarme, pero fue muy duro. Yo encontré, me dio por revisar todas las cosas de mi madre, sus escritos. Mi madre escribía también igual que yo, pintaba igual que yo, y ella escribía muchos poemas y novelas y todo, igual que yo. Y entonces, para mi sorpresa, una cosa que encontré fue que en cada cuadro, en cada libro, en cada cosa, por detrás de todo, las cosas, por detrás de todo, cada cuadro, cada foto, cada cosa, ella había dejado un mensaje. Nunca dijo nada, jamás me dijo ni a mí ni a nadie que ella tenía estos mensajes, y fue algo que terminó de sellar el lazo de unión entre ella y yo, y entre la certeza de que esto todo está conectado. En cada foto, por ejemplo, todas las fotos de la familia, ella había escrito un mensaje. Y era, por ejemplo, en la foto de un sobrino decía: te deseo las bendiciones del mundo, que te vaya bien la escuela, Dios mío, te pido por él, le mando un beso grande, qué sé yo. Y así, o también tenía un libro donde ella escribía todos los deseos que tenía, y luego cuando se le concedía el deseo, debajo decía: deseo concedido, ponía la fecha de cuando lo pidió y la fecha en que se cumplió ese deseo. Tenía libros de poemas, un libro de poemas que yo lo tengo, pero yo no lo puedo leer porque es muy triste. Ella dejó una carta
Dejó una carta para mis hermanos y para mí, donde decía que ella no quería que si sucedía algo con ella, que la fueran a entubar, y que si esto era necesario, que no fuera por mucho tiempo. En realidad a mi madre la intubaron, pero yo ya cuando vi que el momento ya había llegado, dije que quitaran todo y dejarla ir. O sea, yo tenía ya esa carta, conocía de que ella no quería que fuera por mucho tiempo, y dejó carta, dejó un cuadro grandísimo, todo un cuadro grande, todo escrito por detrás, todo cartas para nosotros, todo por todos lados ella dejó mensajes para todos y bendiciones para todos los amigos, para todo, en cada cuadro, en cada cosa y en cada libro. Dentro de todos los libros había un mensajito. Es que yo conté y saqué fotos y conté un promedio de 60 mensajes o algo así, entre todos los que encontré. Hasta en la puerta había unas imagencitas, unas imágenes de Jesús. Pues ya como yo había visto que detrás de todo había un mensaje, pues ya empecé a sacar todas las fotos y todo. Y detrás de ese Jesús también había un mensaje. Y detrás de cada cuadro había un mensaje. En una cruz que tenía en la pared, hay una cruz de madera en el cuarto de ella. Pues dentro de la cruz, que era hueca, había un mensaje para mi hermano. En una cajita rojita había un mensaje para mi hermana. Y así, cada cosa fue increíble, el descubrimiento de todos los mensajes de ella, que para mí fue una sorpresa, porque yo no esperé eso. Yo no sabía que ella había dejado este tipo de mensajes. Así que nada, descubrí todo esto. Descubrí que nosotros estábamos más conectados de lo que yo creía, y al final, a los 2 meses, antes de los 2 meses, yo estaba un poquito desesperada y empecé a decirle a ella, a hablar con ella, a decirle que cuándo se iba a dar la comunicación, que yo necesitaba esa comunicación. Y ella vino en uno de los sueños y me dijo que tuviera paciencia, que todo a su tiempo. Bueno, pues nada, empecé a... Uy, no hay parqueo. Ay, a ver. Esto está lleno. Empecé a tener, no tenía ni paciencia. Lo que empecé a tener que esperar, no tenía otra. Y ese día se dio, fue grandioso y llegó 2 meses después. Antes de los 2 meses yo le escribía a ella mucho, le escribía cartas, escribía todo lo que pensaba. Eso es otra cosa, ustedes pueden también hacer eso. Pueden escribir todo lo que piensen, todo lo que sientan en una libreta. Escribir todo lo que sienten, todo lo que piensan, todo lo que quieran decirles. Escribir y ponérselos en una libreta. Es mucha forma, pero sacar fuera lo que sienten. No quedarse con esa opresión todo el tiempo. No quedarse con ese sufrimiento encerrado. Yo siempre, todas las noches, me comunicaba con mis hermanos y estábamos horas conversando. Si me sentía mal, los llamaba. O sea, en mi caso, ustedes no tienen familia o algo, un amigo o algo que no se queden solas en esto, pasando por este dolor. Vayan como hacen estas personas que van a los grupos por ejemplo, de Facebook, donde hablan de pérdida de familiares, y expresen lo que sienten, saquen afuera sus sentimientos. Esto es algo importante en los primeros tiempos para pasar esa época, ese momento de duelo. Bueno, un abrazo grande. Tengo que entrar a trabajar. Los amo mucho. Mis bendiciones.